Segunda parte de la sesión 64. Aquí vamos a hablar sobre biorritmos y medicina alopática. Empecemos. En la primera parte de la sesión 64 hablamos de diferentes temas y al final la conversación llegó a lo que fueron preguntas que Ra no podía responder por la ley de la confusión, y eso llevó a que Don preguntara incluso una pregunta más sobre lo que eran los registros de unos récords que supuestamente están debajo de la pirámide o cerca de la pirámide, pero por debajo, subterráneo. Ra tampoco quiso hablar de eso. Las anteriores fueron sobre tercera densidad y cuarta densidad, cómo fue la experiencia de Ra en esa época, en esos tiempos. Y Ra no quiso hablar de nada de eso. Así que eso nos deja, digamos que un eslabón limpio, completo, inicial para este video, donde vamos a hablar sobre biorritmos primero y luego sobre la medicina alopática. Así que como no hay mucha introducción que hacer, podemos pasar de inmediato a lo que es la primera pregunta que tengo de Don, donde la dejamos la semana pasada. Y aquí Don dice en la pregunta 10: en una sesión anterior mencionaste que la puerta de la magia para el adepto se produce en ciclos de 18 días. ¿Podrías ampliar esa información, por favor? Ra le dice: el complejo mente-cuerpo-espíritu nace bajo una serie de influencias, tanto lunares como planetarias, cósmicas y, en algunos casos, kármicas. En el momento del nacimiento a esta ilusión comienzan los ciclos que hemos mencionado. El ciclo espiritual o del adepto es un ciclo de 18 días y opera con las cualidades de la onda sinusoidal. Por lo tanto, hay unos días excelentes en el lado positivo de la curva, es decir, los primeros 9 días del ciclo, precisamente el cuarto, el quinto y el sexto, en los que se realizan los trabajos más apropiados, dado que la entidad aún no tiene un control consciente total de la distorsión realidad de su mente, cuerpo, espíritu. Eso sería un poco extraño como lo tenía ahorita. Pequeña corrección anotada. Ya ustedes saben que esto va como parte del video, que tengo que hacer correcciones para el libro de la traducción del contacto de Ra. Ok, vamos a hablar primero porque hay más que cubrir de esto. Pero lo primero, los biorritmos. Aquí estamos hablando de los biorritmos para que tengan una idea. La introducción a esto es que cuando nacemos tenemos 3 ciclos que comienzan a ciclar. Y son el emocional, el intelectual, el físico y el de magia o de adepto. En este caso estamos hablando del adepto. Los otros son, si mal no recuerdo, el intelectual es 23 días, el emocional 28 y el físico 33. O el intelectual y el físico son al revés, pero sé que el emocional son 28. Y estos ciclos empiezan al comienzo de tu encarnación, o sea, el día que naciste, y continúan hasta el día que mueras. Los días ya podrán ver en la descripción. Tengo una herramienta para cuando quieran ir a sacar, si quieren pausen el video y vayan a verlo, saquen por diversión. Ya van a ver por qué me parece que es por diversión y no por nada tan en específico, pero puede ser útil. Pueden ver en qué parte está. Solo tienen que poner la fecha de nacimiento y la fecha de hoy que están viendo el video, y ya sacan cómo van los ciclos de ustedes en esos 4. Hay una herramienta gratuita en bringforth.org, que es la página de los foros de LNL Research, para los que no lo saben. Entonces, ¿qué son estos ciclos? Son ciclos que varían a través del tiempo, y la manera como funcionan es en la onda sinusoidal.
que es la onda, que tiene un plano, digamos un plano del eje X horizontal, y hay una onda que está subiendo y bajando a través de este plano. Entonces tiene la misma cantidad hacia arriba que la misma cantidad hacia abajo. En este caso estamos hablando de días. En el comienzo estamos en la línea, en el cero. A esto le llamamos el día cero, ¿ok? Y son 9 días para ir hacia arriba y regresar al cero. O sea, para hacer esa cúspide, esa campana, esa curva hacia arriba. Y por supuesto tenemos 4.5 días en el caso... Bueno, no hablemos de la onda primero y luego hablamos de esto. Pero luego, ok, son 9 días para arriba y bajando otra vez al cero. Y 9 días de abajo, por debajo, en la parte negativa del eje. 9 días para pasar del 0 al 0 otra vez. Y ahí regresa a su posición inicial. Entonces el ciclo, ya sea 28, 33, 23 o 18 días, como es el caso que vamos a hablar, el ciclo va a pasar por este proceso y depende obviamente de los días. Si es 28 días, van a ser 7 días, serían 14 días hacia arriba, 14 días hacia abajo, lo cual se puede dividir entre 7 días subiendo, 7 días bajando hacia el cero, luego 7 días sumergiéndose y 7 días regresando a la superficie, por así decirlo, a la superficie del cero. Entonces, esa es la forma como trabaja todo esto. Y Ra dice que el complejo mente-cuerpo-espíritu, okay, nace bajo todo esto y son influencias lunares, planetarias, cósmicas y en algunos casos kármicos. Esto me pone a pensar que si, digamos que las influencias planetarias tienen algo que ver con la parte intelectual quizá, la parte lunar con la emocional, las cósmicas con el adepto y la kármica con lo físico, no lo sé. Eso de repente lo estoy encajando yo ahorita, tiene un poco de sentido para mí. O quizá la luna afecta los 4 ciclos y los planetas también afectan los 4 ciclos. No lo sé. Me parece curioso que esto no se haya hablado en alguna otra... De repente sí existe en otra en nuestro estudio, en nuestra enseñanza. No lo sé. Lo desconozco yo. Pero tampoco yo soy muy erudito en este tipo de temas. Así que puede que exista. Pero lo importante es que existe un ciclo, ¿no? Para cada uno de ellas. En el ciclo espiritual o del adepto, el ciclo es de 18 días. Y esto significa que tenemos un proceso de 4.5 días en el proceso de ir a lo que es la cúspide y luego a 4.5 para regresar a la superficie, vamos a llamar el cero. Luego 4.5 por debajo del cero y 4.5 regresando al cero en esa onda que tenemos, ¿no? Y eso serían 18 días totales, porque son 9 días por encima, 9 días por debajo. Y eso completa un ciclo, ¿no? Ahora, una cosa que dicen es que hay días excelentes en el lado positivo de la curva. Eso quiere decir la parte de arriba, los primeros 9 días del ciclo. La cúspide que están en el lado positivo. A eso le llamamos positivo arriba, negativo abajo. Precisamente el cuarto, el quinto y el sexto. ¿Por qué? Porque el cuarto ya se está acercando a la cúspide, el quinto ya pasó por la cúspide y el sexto todavía está pasando por esa cúspide. Entonces digamos que el 4 y el 6 son días intermedios para que el 5 sea, no es el mejor, pero esos días son... Esto tampoco es como un momento tipo el eclipse, o sea que apenas sucede, es un momento que tienes clave, o sea, es como siempre, todo es gradual. Entonces, en esto es que se realizan los trabajos más apropiados, dado que la entidad aún no tiene un control consciente total de la distorsión realidad de su mente, de su mente, cuerpo, espíritu. Esto me indica a mí que como la persona o la entidad no tiene un control consciente total de lo que es su realidad básicamente y de su complejo mente, cuerpo, espíritu, entonces
está mucho más capacitado para hacer este tipo de trabajo. Mientras menos control tienes, más puedes percibir la realidad como es. Por ende, el trabajo espiritual se puede hacer. Es mi manera de percibirlo, conociendo lo que es el deseo natural de la mente de querer controlar lo que está sucediendo. Y eso es parte de nuestra anatomía mental, si puedo utilizar esa mala palabra de anatomía ahí, pero estructura mental. Así que este es el comportamiento que tiene el ciclo como tal. Y supongo que eso aplica a los demás ciclos. Por ejemplo, emocionalmente hay días que son más fuertes, otros menos. Y bueno, Ra va a mencionar aquí hablando exclusivamente del ciclo del adepto. Así que no me quiero enrollar con los otros ciclos. Pero sí podemos extrapolar muchas cosas, ¿no? Ra dice, la parte más interesante de esta información, al igual que la de cada ciclo, es la observación del punto crítico en el que, al pasar del 9º al 10º y del 18º al primer día, el adepto experimentará alguna dificultad, especialmente cuando se produzca una transición en otro ciclo al mismo tiempo. En el nadir de cada ciclo, el adepto estará en su punto menos poderoso, pero no estará tan expuesto a las dificultades como el que experimenta en los momentos críticos. Entonces vamos a desarmar todo este párrafo. Tenemos dos observaciones: el punto crítico y poderoso. ¿Okay? El punto crítico y de poder. Estos son importantes. Hay dos veces que cruzamos el cero, ¿okay? Al principio del ciclo y a mitad del ciclo. Al principio del ciclo estamos arrancando y estamos en lo que Ra llama lo más crítico, el momento más crítico donde experimentará alguna dificultad. No entiendo el por qué esto puede generar una dificultad. Yo pensaría que más bien sería en uno de los puntos culminantes o cúspides, o lo que llaman aquí el nadir. El nadir es la parte inferior de esta gráfica. El cenit supongo que sería la parte superior, pero eso es lo que es nadir. Entonces, en el nadir de cada ciclo, no solamente en las partes ceros tenemos dificultades, sino que en el nadir también vamos a tener algunas dificultades, pero no tan fuerte como en los momentos críticos, que son los ceros, cuando llegamos al cero. Pero sí estamos en lo menos poderoso, en esa parte de abajo, que es la parte negativa. Negativa únicamente aquí en términos de gráfica, no tiene nada que ver con ser negativo. Te convertiste en negativo de repente. Dr. Jekyll y Hyde. No es eso, no se preocupen. No es que arriba somos Dr. Jekyll y abajo somos Hyde. Entonces, eso es lo que llaman interesante de esta información, que llegamos a esos puntos críticos. Y recuerden, o sea, esto es parte del proceso del movimiento, donde el ciclo te lleva 4.5 hacia arriba. Ese es el momento más poderoso, según Ra, para hacer este trabajo. Luego 4.5 donde empieza a menguar. Pasas por el 0 otra vez, momento crítico. Y luego pasas por la parte menos poderosa. Y de nuevo regresas al punto crítico. Tengo mucho que decir, pero no me voy a adelantar todavía, porque vamos a darle la palabra a Don, quien continúa preguntando sobre esto. Y dice en la pregunta 11: entonces, para encontrar los ciclos, tomaríamos el instante del nacimiento y la llegada del bebé a esta densidad, y comenzaríamos el ciclo en ese instante, y lo continuaríamos a lo largo de la vida. ¿Es esto correcto? Ra le dice: esto es mayormente correcto. No es necesario identificar el instante del nacimiento. El ciclo diurno en el que ocurre este acontecimiento es satisfactorio para todos los trabajos, excepto el más fino. Ok, primero, como ya dije, esto no es algo como un eclipse que pasa por unos minutos y ya, y se aprecia nada más en ese momento. Y si no, perdiste como que, ay, se me fue la hora, yo nací a las 3 de la tarde y ya ahora pasó, ahora estoy sintiéndome cada vez menos poderoso, me estoy derritiendo.
No, nada que ver. De hecho, el hecho de que ustedes ni siquiera hayan sentido eso en sus vidas, o sea, nunca han estado así como que, ya estoy pendiente de que cada 18 días me pasa tal cosa. Eso quiere decir que no es tan importante para nuestra vida, ¿no? Ahí tienen una pista más o menos a lo que yo voy. Pero es real y vamos a hablarlo. Entonces, dice Ra que no es necesario saber el momento preciso en el que naciste, a pesar de que nuestras madres todas se acuerdan a la hora que nacimos, porque fue un momento tan potente para ellas que obviamente lo saben. Bueno, yo también, yo soy papá y me acuerdo que Adrián nació a las 4 de la mañana, el 30 de agosto. Entonces tenemos un momento preciso, pero no es necesario saberlo, porque no vas a estar esperando una hora específica cada 18 días para hacer algo, un trabajo espiritual. Sería muy poco productivo y eficiente. Imagínate que hayas nacido a las 2 de la mañana o a las 3. Voy a meditar a las 2 o a las 3, mamá. ¿Por qué, hijo? Porque a esta hora que nací. Ay, qué bueno que te acuerdas, hijo. Ok, entonces eso primero, no es necesario. El ciclo diurno en el que ocurre este acontecimiento es satisfactorio para todos los trabajos excepto el más fino, ¿no? ¿Qué nos quiere decir aquí? Aquí yo leo entre las líneas, por así decir, y me doy cuenta de que, primero que no es necesario estar pendiente de la hora exacta, como ya dije, excepto para los trabajos más finos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, algo que nosotros no hacemos, algo que normalmente no hacemos, al menos que ustedes sean avanzados en magia ritual, y supongo que no estarían viendo este video en ese caso, así que supongo que no necesitamos tener esa precisión. Y quizá, y muy pocos en el planeta Tierra realmente necesitan esa precisión porque no están haciendo un trabajo tan, no sé, específico. Y se me sale, o sea, están encarnizando a Ra sin todo esto. Imagínense qué tipo de trabajo es el más fino que dice Ra aquí. No lo sé. Aquí hay información que ya se escapa de mis manos. Pero eso es importante mantenerlo en mente. Sobre todo para los que quieran utilizar esta herramienta. Para poder, no sé, jugar con ella, diría yo. Don dice en la pregunta 12. Ahora bien, estoy en lo cierto al suponer que cualquier magia que el adepto realice será más exitosa o, digamos, más acorde con su diseño que la realizada en momentos menos oportunos del ciclo. Raleigh dice, este ciclo es una herramienta útil para el adepto, pero como hemos dicho, a medida que el adepto se vuelve más equilibrado, los trabajos diseñados dependerán cada vez menos de estos ciclos de oportunidad y serán cada vez más uniformes en su eficacia. Aquí ya Ra nos está diciendo, una vez más, aquí adoro en esta sesión a Ra. Bueno, siempre lo adoro, ¿no? Pero adoro que sale a relucir ese maestro que te habla de la realidad como es y después te invita a decir qué es lo que realmente es importante y no. Entonces, aquí empieza a indicar algo al decir que, porque Don le está preguntando, entonces estoy en lo correcto al decir que si yo quiero hacer una magia específica tengo que esperar cada 18 días a estar en ese día y tal, todo eso. Ra le dice, este ciclo es una herramienta útil, pero a medida que el adepto se vuelve más equilibrado, los trabajos diseñados dependerán cada vez menos de estos ciclos. En pocas palabras, mientras más tú avanzas en tu proceso, menos necesitas prestarle atención a estos ciclos, porque tú te vuelves... Esto es como, para los que recuerdan esto, si me han seguido bastante bien hasta ahora, cuando hablamos de catalizador, hay un proceso por el cual la entidad nueva, vamos a decir, la primera entidad, o la entidad que llega primero a tercera densidad, después de segunda densidad se gradúa, empieza a recibir catalizador aleatorio, constante, de parte del logos. Y este catalizador lo que está buscando es que se cree una inclinación en polarización, negativo, positivo. Cuando se elige la polarización, entonces la entidad empieza a crecer y a necesitar cada vez menos ese catalizador aleatorio del logos. ¿Ves? Entonces ya el catalizador que parece aleatorio resulta ser como parte de la realidad del adepto en este caso también, porque es el que está buscando
procesar catalizador. Entonces, no es algo que sea relevante ya cuando estás en esos niveles. Niveles de evolución, niveles de ascensión, como lo quieras ver, de desarrollo como tal, de entendimiento de conciencia, de quién eres, de qué es todo esto, etc. Entonces, no es necesario, ¿no? Para mencionar que si hay personas que pudieran utilizar esto, son aquellas personas que están en su proceso de crecimiento. Y por eso es que puede ser útil. Por eso es que Don hace la siguiente pregunta. Porque todos queremos saber y decir, bueno, Gabo, pero entonces, ¿cómo sé yo si sí o si no? Don hace esa pregunta. No te preocupes, Don te tiene cubierto. Pero la respuesta puede decepcionarte. Don dice en la pregunta 13, no tengo capacidad para juzgar en qué momento, en qué nivel de capacidades el adepto alcanzaría este punto de ser, digamos, independiente de la acción cíclica. ¿Puedes indicarme qué nivel de aptitud sería necesario para ser tan independiente? Ra le dice, no podemos hablar específicamente debido al trabajo de este grupo, porque hablar sería juzgar. Sin embargo, podemos decir que puedes considerar este ciclo bajo la misma luz que los llamados equilibrios astrológicos dentro de tu grupo. Es decir, son interesantes, pero no críticos. Y aquí es donde yo voy a abrir mi discusión y opinión sobre todo esto. Pero primero, Don pregunta, la pregunta que ya te estabas haciendo. Estabas diciendo, bueno, Gabo, pero ¿y entonces cómo hago? ¿Cómo hago? Explícame. ¿Cómo sé yo? Dame una indicación para saber si ya he cruzado esa línea donde no lo tengo que utilizar o lo tengo que utilizar. Bueno, esto sería infringir el libre albedrío, a pesar de que Ra no lo dice aquí. Pero Ra dice más bien que sería juzgar. Y a mí me parece que esto sería infringir el libre albedrío. Literalmente, decirles, no, tú estás bien, ya no los necesitas. O sí los necesitas. O puedes necesitar este y este no. ¿Quién sabe? No sé. Entonces, el analizar todo esto puede ser útil de una u otra manera, dependiendo de cada quien. Por eso es que primero quiero dejar abierto el hecho de que, en mi opinión, esto es para el que le resuene y el que quiera utilizarlo. Y el que cuando lo use diga, bueno, sí, le puedo dar alguna utilidad. Puedo usarlo de una manera que sea eficiente para mí o que sea provechoso. Mi opinión, sin embargo, como Ra, cuando dice que pueden decir o podemos decir que puedes considerar este ciclo bajo la misma luz que los llamados equilibrios astrológicos dentro de tu grupo. Son interesantes pero no críticos. Y aquí es donde quiero hablar un poco de lo que es la realización New Age, que es fantástico. Primero que nada, es fantástico que estemos hablando de todo esto. Es el primer paso que se toma para poder analizar, para poder involucrarse en lo que es todo esto. De qué planeta soy, cuál es mi signo, cuál es la influencia que tengo de tal y tal cosa, que si los cristales son poderosos y cómo utilizarlos, que si cualquier otro tipo de cosas, que si meditar, que si lo otro, todo esto es parte de lo que empezamos a decir, wow, ok, se abren las puertas de este universo y es real. Muchas personas están pasando por este proceso y dicen, esto es fantástico, quiero saber más sobre esto, quiero saber más sobre lo otro. Todo esto es interesante, pero nada de esto es crítico. En pocas palabras, nada de esto te va a llevar nunca a el trabajo donde incluso Ra, esto es en la sesión 57, no se me olvida, creo que fue pregunta 33, me quedó marcadísimo, porque es que cuando Ra habla del tiempo-espacio, porque Don le pide una definición o diferencia entre esto, y Ra básicamente le dice, mira, en pocas palabras, voy a parafrasear a Ra, pero le dice, en la consideración del yo, estos conceptos no deben ser considerados, o no deben ser ni siquiera tomados en cuenta. El tiempo y el espacio son ilusorios. Por ende, todo lo que nosotros tenemos en realidad es ilusorio. En la consideración del conocimiento del yo, del camino místico, creo que dicen incluso,
De hecho, lo voy a buscar porque me parece tan fantástico lo que dicen. En el camino del místico, si mal no recuerdo, es lo que dicen, o algo similar. Esto no debe ser considerado porque lo único que debe ser considerado es el yo, ¿no? Aquí dicen, son conceptos que describen matemáticamente todo esto. En las experiencias de la búsqueda mística por unidad, estos nunca deben ser considerados, porque son parte de un sistema ilusorio. El buscador busca el uno. Entonces, en esas mismas alas es que quiero poner en contexto esto del biorritmo y el resto de la parafernalia que tenemos en nuestro New Age, que nos indica hacer yoga, a practicar algún tipo de ejercicio. Todo esto es fantástico, es una gran exploración, pero muchas veces confundimos la práctica por la realización. Y es como dicen en inglés, como que perderte el bosque por el árbol. Te quedas pegado en el árbol y te olvidas de que hay un bosque. O sea, el gran panorama se pierde. Y así considero yo que son los biorritmos. Me parece que son interesantes, pero no tienen ningún tipo de importancia en cuanto a la búsqueda mística de unidad. A mí personalmente, obviamente, si esto lo toma un astrólogo o una persona que esté interesada en todo esto, va a decir que esto es, por supuesto, lo máximo. Si las personas que están en ovnis y todo esto dicen, ven, esto nos está validando que los ovnis son lo único que importa porque son los que nos llevan a la unidad, etc. Bueno, el místico que soy yo les dice que nada de esto importa. Todo el material de radio lo podemos agarrar, los libros, y decir, vamos a quemarlos. Nada de esto importa. No tienen que estar viendo este video, no tienen que estar haciendo absolutamente nada. Solamente en la búsqueda mística no hay nada que considerar en realidad, ni el espacio-tiempo, o sea, no hay nada que considerar. Digamos que involucrarnos en la realidad sí sería cuestión de esto. Y es precisamente lo que todos hacemos, porque nos interesamos en algo, nos encanta. Pero en la realización máxima del ser, nada de esto debe ser considerado. Por ende, lo que invita siempre a mi parecer, es a esa búsqueda de fundamento, porque primero tenemos que saber quiénes somos para poder decir, voy a disfrutar la realidad desde este punto de vista nuevo de quién soy. Ese es mi llamado, por supuesto, y lo que ustedes conocen como mi trabajo a este punto, que es lo que me gusta enseñar, lo que me gusta llevar a la gente y decirle, mira, me encanta todo lo que tú crees y todo lo que sabes de este mundo, pero ¿sabes quién eres? No, vente conmigo, yo te explico, es fácil, solamente tienes que dejar de pensar. No es tan fácil, Gabo. Lo sé, pero te tengo que decir primero que es fácil. Entonces, yo considero todo esto así. De hecho, para utilizar el ejemplo de los ovnis, por ejemplo, es algo que Ra nos dice que son avistamientos para que nosotros tengamos un llamado al misterio, a buscar lo misterioso y decir, hay algo más. Y en este caso, el llamado es a decir, ok, sí, hay cosas interesantes sobre esta realidad que no sabemos. Pero así como en los ovnis se quedan perdidos muchas personas todo el tiempo hablando de que si tenemos que saber cuántos extraterrestres existen, vamos a analizar los tipos de ovnis que hemos visto, y se quedan perdidos en eso. Ojo, no estoy diciendo en este caso tampoco que esto sea innecesario o sea fútil. Simplemente que es una distracción bastante fuerte en la cual nos metemos. Y nos podemos perder. Y los de Ra siempre están así como que... y los otros no. Como que, bueno, pero... Sí, está bien que investiguen todo eso, pero la idea era que buscaran el misterio de todo. Muchas otras personas también se quedan en las teorías conspirativas. Y yo pasé por todo esto. Se quedan ahí y pasan años, los conozco. O sea, son mi gente. Pasan años y años todavía hablando. Los nazis son los que están gobernando todavía. Que la Antártida, que si Roma, el Vaticano, todo esto.
Y esto todo es real, es interesante, así como la astrología, etc. Todo esto es parte de nuestra historia y nuestra realidad. Pero lo he visto que la gente se queda por siempre pegada en eso. Y no es que yo quiera sacarlos de ahí para llevarlo a esto, sino que estas mismas personas dicen que por dentro tienen una búsqueda enorme de encontrar la verdad absoluta de todo, porque nos las han ocultado. La información que te han ocultado toda tu vida y que va a cambiar tu futuro. Te reto a buscar en YouTube por menos de un minuto a ver si no encuentras algo así. Siempre hay un thumbnail o algo que te dice, una miniatura que te invita a que veas, o sea, lo que te va a cambiar la vida en 30 segundos. Este tipo de cosas es lo que se manifiesta en nuestra conciencia colectiva para buscar este tipo de cosas. Y al final, toda esa búsqueda, ahí sí yo tengo la propiedad para decir, nada de eso te la va a dar. La búsqueda en sí es la pérdida del ser. Entonces, en todo esto nos podemos quedar perdidos y ese es simplemente mi consejo. Está bien perderse en el juego porque para eso está la creación. Pero el que realmente es un buscador serio quiere saber primero ¿qué es todo esto? ¿Y quién soy yo? Después podemos disfrutar todo. Ahora, para no seguir hablando aquí, porque tengo mucho más que cubrir, en la pregunta 14, Don dice: gracias. He leído que investigaciones recientes han indicado que el ciclo normal de sueño de las entidades de este planeta se produce 1 hora más tarde de cada periodo diurno. De modo que tenemos un ciclo de 25 horas en lugar de 24. ¿Es esto correcto? Y si es así, ¿a qué se debe? Hablando de marcianos. Ra dice: esto es correcto en algunos casos. Las influencias planetarias que los procedentes de Marte recuerdan tienen algún efecto sobre estos complejos corporales físicos de tercera densidad. Esta raza ha dado su material genético a muchos cuerpos en tu plano. Así que todos somos marcianos. Bueno, no todos, porque dicen muchos cuerpos. Pero eso es lo que pasó. Primero que nada, tengo que decir que estoy sorprendido e impresionado que la ciencia haya podido dar con este hallazgo de ver que sí, o sea, hay una preponderancia hacia el ciclo diurno siendo de 25 horas en vez de 24 en el ser. Y la respuesta es que los de Marte, bueno, para resumirles un poco lo que pasó, los de Marte eran una sociedad de tercera densidad hace miles de años. No me pregunten cuándo fue que sucedió su catástrofe, que dejaron al planeta inhabitable y se hizo una transferencia de Marte para acá. Estas almas llegaron aquí y fueron introducidas a lo que es como dicen en inglés, el melting pot, la olla de fundición, y que es el planeta Tierra, donde fundimos básicamente todas estas almas de Marte y de otros planetas, porque aquí es donde está la fiesta. Los otros planetas no son tan divertidos como estos, créeme. Entonces, bueno, no me crean, yo no he estado ahí, pero me lo puedo imaginar. O no me puedo imaginar algo tan loco como esto. Loco en el buen sentido, por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? Que los de Marte vinieron y aportaron su material genético. Gracias, marcianos. Entonces, por cierto, en Marte el día es de 24 horas, casi 25 horas, 24 horas y media, 24 horas 40 y algo minutos, algo así. Así como en la Tierra también no son 24 horas exactas, porque nuestras medidas son patéticas. Si no, pregúntenselo a los que hacen calendarios. No a los que imprimen calendarios, sino a los que crearon el calendario, que tuvieron que crear un año bisiesto, o sea, cada 4 años, ¿no? Creo que es cada 4 años que lo cambiamos. Entonces ponemos un día de más porque el día en realidad son 24 horas y unos cuantos minutos o segundos, no me acuerdo. Y sí, segundos deben ser. Entonces tenemos que ajustar cada 4 años. Pero cada 100 años no aplicamos esa regla. Entonces cuando va el año bisiesto cada 100 años, no lo ponemos. Y sí va un año bisiesto. Perdón, no va en un año bisiesto. Entonces cada 100 años hacemos esto. Pero cada 400 años esto hay que ajustarlo otra vez por razones matemáticas. Entonces hay que poner el año bisiesto donde no debería ir. Y ya, ¿verdad? No, cada tantos miles de años todavía hay que ajustarlo, porque si no se sigue pasando. Y tú preguntarás, ¿por qué hay que hacer esto? Porque si no, lo que pasa es que
las temporadas se desalinean y de repente tenemos Navidad en agosto. O nieve en agosto. Entonces, todo esto es parte de que, bueno, sí, nuestro planeta tiene 24 horas y pico, pero Marte es mucho más lento el movimiento de rotación. Entonces, eso obviamente vino en su ritmo circadiano que los marcianos trajeron, y nosotros ahora tenemos ese legado de parte de los marcianos. Gracias por haber traído todo su material genético y demás regalos divinos. Pasamos a la otra pregunta, que ahora sí nos adentramos en el agujero de conejos alopático. Pregunta 15, donde dice: gracias, Ra mencionó a Stewart y Douglas en una sesión reciente. Estos son miembros de lo que llamamos nuestra profesión médica. ¿Cuál es el valor global, digamos, de las técnicas médicas modernas para aliviar las distorsiones corporales con respecto al propósito de estas distorsiones y lo que podríamos llamar karma y otros efectos? Ra dice: esta pregunta es intrincada. Sin embargo, vamos a hacer algunas observaciones en lugar de intentar una respuesta coherente, pues lo que es alopático entre tus prácticas de sanación de alguna manera presentan dos caras. En primer lugar, debes ver la probabilidad de que todos y cada uno de los sanadores alopáticos son de hecho sanadores. Dentro de tu nexo cultural, esta formación se considera el medio adecuado para perfeccionar la capacidad de sanación. Primero que nada, ¿qué quiso decir Don? Hace una sesión o dos, Ra mencionó que Carla podía acudir a Stewart o Douglas, que eran personas que Don no conocía, pero me imagino que a los días o a la semana se dio cuenta, y preguntándole a Carla le dijo que eran doctores en nuestra medicina moderna. Y entonces Don le pregunta: bueno, pero ¿y qué papel juega esta medicina en vista de que somos todos distorsiones y la sanación está en la sanación mental y todo lo demás? ¿Qué importancia tiene, ¿no? ¿Cuál es la palabra que utilizó en sí? ¿Cuál es el valor global que tienen estas técnicas médicas modernas para aliviar las distorsiones corporales respecto a lo que nosotros tenemos como distorsiones, karma, catalizador y la experiencia, pues, en general? Es una muy buena pregunta, porque la esencia de lo que se quiere saber es como que, bueno, o sea, ¿qué papel juega la medicina en todo esto? ¿Cómo es que si la medicina, o mejor dicho, bueno, si la medicina es la mente, ¿por qué esta medicina física tiene alguna manera de aliviar los problemas? Entonces Ra dice primero, que la pregunta en realidad no es que está mal formulada, sino que es muy general, porque es como decir literalmente: Gabo, ¿cómo elimino el ego? Y para una pregunta tan vaga como esa, mi respuesta tiene que ser vaga también. No puedo decirte: no, mira, es que en las mañanas te sientas a meditar y por 30 minutos y después rezas 3 Ave Marías y después, qué sé yo, haces una danza de yoga o lo que fuera. No sé. No hay manera en la cual yo te tengo que explicar primero, o sea, qué es lo que tú crees que es el ego. Tendría que conversar contigo, etc. O sea, hay mucho que decir. Y este es el resultado de una pregunta como tal. Es una respuesta vaga. Sin embargo, Ra dice que le van a dar unas observaciones para intentar dar una respuesta coherente en cuanto a lo que es la medicina alopática. Entonces, lo primero que dicen... dicen que presenta dos caras, y yo conozco esas dos caras. Primero, la utilidad, y segundo, lo absurdo de utilizarla. Que no es algo de decir, o sea, tiene las dos cosas, y vamos a explorarla aquí. Así que voy a hablar al respecto. Cuando dicen: en primer lugar, debes ver la probabilidad de que todos y cada uno de los sanadores alopáticos son de hecho sanadores. En otras sesiones yo he hablado de que, primero que nada, voy a decir las dos cosas de inmediato para que empiecen a trabajarlo en su mente mientras yo voy desarrollando mi argumento aquí. Lo primero es que la medicina institucional es un desastre. Es realmente una basofia, vamos a ponerlo así. La medicina
moderna es una basofia. ¿Ok? Primero, yo sé, ahí hay un impacto fuerte. Por el otro lado, quiero decir que la gente que trabaja ahí, ¿ok? Vamos a ponerlo de esta manera. Por el otro lado, voy a decir que el fundamento de la medicina moderna es muy útil, pero lo que tenemos es una basofia. ¿Ok? Así como de la misma manera puedo decir, sin que me quede nada por dentro, que el fundamento de la ciencia, la religión o cualquier otro tipo de institución, el fundamento es completamente útil, pero lo que tenemos institucionalmente es una basofia. Entonces, la medicina como tal, y por supuesto la gente que trabaja aquí, que es lo que dice Ra, todos los sanadores son de hecho sanadores. Ahora, yo quiero darle una connotación un poco más de cariño hacia ellos, porque a veces se confunde como que los doctores nos quieren matar. No es el doctor. Ellos, de los ángeles que son, y con esto, con la palabra doctor o profesional en la medicina, cualquier persona, incluso el que simplemente toma los datos en el hospital, todos ellos son personas que quieren ayudar a la gente. Bueno, todos queremos ayudar a la gente, pero ellos lo quieren hacer desde el punto de vista de medicina, de sanar. Así que todos son sanadores. Todos ellos no quieren matarte. En el hospital, la gente en el hospital no te quiere matar. La institución de repente sí. A ellos les interesa porque tú eres dinero. Y recuerdo que cuando lo de la pandemia había lo del el fiasco este de los respiradores que todavía se siguen utilizando. Y el ritmo era de mortalidad enorme. Pero aquellos que utilizaban respiradores les daban, creo que eran $35,000 por cada paciente. Entonces, funcionara o no funcionara, al hospital le beneficiaba. Y la pregunta es, ¿quién les estaba pagando esos $35,000 para que utilizaran los respiradores? Y ahí nos perdemos en otro agujero de conejo. Y así es como luego de haber sacado el provecho, las cosas se quedan como la fábula de los monos y cambures, o bananas. Cambures decimos en Venezuela, nadie dice eso. Que no lo voy a narrar aquí, pero es un proceso en el cual la gente se olvida del por qué hay algo y lo siguen utilizando simplemente porque todos los demás siguen utilizándolo. Pero me distraigo con ese tema. El punto es que sí, los sanadores todos son obviamente gente de corazón que quieren ayudar. Dentro de tu nexo cultural, esta formación se considera como el medio adecuado para perfeccionar la capacidad de sanación. ¿Qué quieren decir? Que en nuestro nexo cultural, nuestra manera, nuestra sociedad, si alguien quiere ser un sanador, el modo perfeccionado para eso, todo el mundo dice, es un doctor. ¡Wow! Un doctor siempre es el sanador más grande del mundo. Y eso se está empezando a ver como que obviamente no lo es. Aquí hay mucho que hablar y no quiero extenderme demasiado, pero no tiene que ver con el doctor como tal. Obviamente tiene su mérito al haber pasado por tantos años y años. ¿Cuántos años? 15 años o más estudiando, sin incluir la escuela básica. O sea, es agotador de verdad para ellos. Pero el que está detrás de todo esto, la esencia de ese ser, es un sanador. Y quieren hacerlo de corazón. Pero están sumergidos en tanta burocracia y tanto política y tanta moralidad y éticas y todo lo demás que al final terminan siendo máquinas para el sistema. Ok, pasamos a la otra parte donde Ra dice, en el sentido más básico, cualquier sanador alopático puede ser visto quizás como alguien cuyo deseo es el de servicio a otros, en el alivio de las distorsiones del complejo corporal y del complejo mental emocional, de modo que la entidad que va a ser sanada pueda experimentar un mayor catalizador durante un periodo más largo de lo que llamas vida. Este es un gran servicio a otros, cuando es apropiado, debido a la acumulación de distorsiones hacia la sabiduría y el amor que puede crearse mediante el uso de la continuidad de espacio-tiempo de tu ilusión. Les voy a poner un buen ejemplo de esto.
Primero, ¿qué quiso decir Ra? Que en el sentido más básico, la parte más productiva de un sanador alopático es prolongar la vida de alguien para generar más catalizador y experiencia de vida que se pueda beneficiar la entidad. Porque si bien institucionalmente la mayoría de los doctores piensan que nosotros somos una máquina y que hay que mantenernos vivos porque pobrecita la muerte, no queremos que la muerte llegue, nosotros bien sabemos que la vida simplemente, o lo que consideramos vida, lo que ellos dicen aquí, Ra dice, lo que llamas vida. Porque para Ra, si todo está vivo, nosotros llamemos vida a este periodo de tiempo en el cual estamos encarnados, suena un poquito absurdo, ¿no? Deberíamos llamar la encarnación en tercera densidad, pero eso no sale tan fácil de la boca, ¿no? Como decir, oye, ¿qué encarnación de tercera densidad tan buena estoy teniendo hoy? Eso no pega, ¿no? Ajá, entonces, el servicio mayor es ese, es el de poder prolongar la vida de alguien para que pueda tener más experiencia. Y en esas experiencias hay mayor acumulación de sabiduría y amor, en vez de morir en ese momento. El ejemplo que tengo es mi mamá. Mi mamá en el 2004 tuvo un infarto que si no le llevábamos al hospital y no la salvaban en el hospital, moría. Gracias a que la salvaron en el hospital. Claro, todo esto fue generado por ella. El ataque al corazón fue generado por ella misma. Y por diferentes razones que se escapan obviamente de esta conversación, pero el detalle está en eso. Fue un infarto que le dio y la salvaron. Gracias a eso tuvo 16 años más de catalizador y experiencia. 16 años más. Mucha más experiencia. Entonces tiene su utilidad muy grande. El problema está en algo que, bueno, no el problema, pero la parte cuestionable. Estas siguientes partes donde Ra dice: al observar el concepto alopático del complejo corporal como máquina, podemos notar la sintomatología de un complejo social aparentemente dedicado al deseo más intransigente de las distorsiones de distracción, anonimato y sueño. Este es el resultado más que la causa del pensamiento social en tu plano. Como siempre, obviamente no es la causa de que nosotros pensemos como pensemos, sino más bien el resultado de que nosotros pensemos como pensamos. Y es la idea de que somos una máquina, de que somos un cuerpo hecho de partes y podemos intercambiarlas y podemos arreglarlas y darle con un martillo y agregarle cosas aquí y allá. O sea, el cuerpo no es una máquina, el cuerpo es una manifestación de la mente. Por ende, todo lo que el cuerpo tenga es manifestado de la mente, ya sea a través de acción directa o indirecta. Y eso es lo que es. Entonces, Ra dice que esto, me encanta cuando dicen que al verlo de esta manera podemos ver la sintomatología, ¿ok? En pocas palabras, al ver nuestro cuerpo de esta manera, lo que sobresale la sintomatología de nuestro complejo social es de un deseo más intransigente a las distorsiones de distracción, anonimato y sueño. Si no queremos admitir que nuestras sensaciones de cuerpo, vienen de la mente en realidad, si ni siquiera podemos dar ese paso, ¿qué podemos esperar? Queremos sueño o adormecimiento, anonimato y distracción, que es en esencia lo que nos da esto, la medicina alopática. Y esta es una de las cosas que, fíjense, la etimología de alopatía viene del griego, que quiere decir en esencia, alo viene de diferente, y pático viene de pathos, que quiere decir enfermedad, queja, sensación o malestar, algo así, ¿no? Metan todo eso en una licuadora y eso es pato o patología, tiene que ver con el diagnóstico o el entendimiento del pathos, que es esa queja que tenemos. Entonces, alopático quiere decir
para que vean nada más la mentalidad que tenemos, que utilizamos la palabra adecuada para decir que alopatía es aquello que es diferente a la enfermedad. En pocas palabras, una medicina alopática lo que te estás dando aquello que es diferente a lo que tú tienes. En otras palabras, distracción. Si yo tengo un niño llorando, ¿okay? Y en vez de darle, y no es simplemente un bebé llorando, sino un niño llorando porque le hicieron algo o por cualquier cosa, ¿verdad? O sea, no sé, le pegaron en el campo de juegos, o se le perdió un juguete o cualquier cosa, y yo simplemente lo distraigo con algo diferente a lo que ocurrió. Mira el televisor, mira el títere, mira esto, ven para que comas tu comida favorita. Lo que estás es distrayéndolo del catalizador que tiene que procesar. Eso es distracción, eso es alopatía. Te estoy dando algo contrario a lo que estás viviendo para que estés bien. En vez de sentarse y decir, mira, o sea, lo que pasó fue esto, y pasa tu sufrimiento y vívelo, trabajas emocionalmente con el niño. De la misma manera, eso es lo que estamos haciendo con nuestra medicina. Damos algo que alivia el dolor, que alivia el síntoma. Eso es alopatía. Estamos dando lo contrario. Si está hinchado, hay que reducirlo. Si está creciendo algo, hay que aniquilarlo, hay que cortarlo. Si tengo un dolor, hay que aliviarlo. O sea, eso es lo que es la alopatía. Es literalmente, la mejor analogía aquí es en los bosques de aquí de Estados Unidos, en los estados que son bastante liberales, y en otros, lo que hacen es que en los bosquecitos, cada vez que había un fuego, lo apagaban. Uy, pobrecito el bosque, no se vaya a quemar. Y entonces, con el tiempo se fue acumulando cada vez más combustible, material, porque el bosque necesita esto. Y cada vez que se prendía un fuego, hay que apagarlo, pobrecito el bosquecito, no se queme. Y eventualmente se enciende este gran incendio y todo el bosque se quema. Y entonces todos se ponen tristes. Ay, se nos quemó el bosque. Bueno, si estuviste apagando los fuegos todo este tiempo, que eran fuegos localizados para poder reciclar, la madre naturaleza sabe destruir y recrear otra vez. Bueno, eso es lo que hacemos con nosotros, y de repente tenemos un infarto como mi mamá, o nos da algo y no le estábamos prestando atención. Pero bueno, ese es el juego que vinimos a jugar aquí. Ahora, para continuar y finalizar esta respuesta de Ra, dice, a su vez, este concepto mecánico del complejo corporal ha creado la continua proliferación de distorsiones hacia lo que llamarías mala salud, debido a los fuertes productos químicos utilizados para controlar y ocultar las distorsiones corporales. Muchos de tus pueblos se han dado cuenta de que existen sistemas de sanación más eficientes. No dicen más eficientes, pero quise hacer tanto énfasis en esto. Dicen sistemas de sanación más eficaces, sin excluir los alopáticos, pero incluyendo también las muchas otras vías de sanación. Este párrafo está dividido en dos, y la primera parte quiere decir, perfecto, que a su vez, ¿okay? Además de eso, el concepto mecánico del complejo corporal ha creado una proliferación de distorsiones, ¿okay? De ideas hacia la mala salud, a lo que nosotros llamamos mala salud, a mantenernos enfermos básicamente, debido a los fuertes productos químicos utilizados para controlar y ocultar las distorsiones corporales. Para seguir utilizando a mi mamá. Bueno, o sea, mi mamá se convirtió aquí, mi mamá y mi papá, en cada uno de estos temas. Mi mamá en sus últimos días, cuando no quería ya, cuando supo que tenía cáncer terminal y le ofrecieron, obviamente, vamos a meterte quimioterapia. Y mi mamá, no, déjame morir tranquila. Porque, ¿qué es lo que hacen? Te siguen destruyendo, y la mala salud. Mi mamá dijo, yo no quiero vivir así, o sea, lo que me queda lo voy a vivir así. No, gracias. Entonces, yo pienso igual. Yo, de hecho, aplaudí esa decisión, porque eso de querer mantenerlo vivo a uno con químicos, destruyéndolo más. Y miren, me acuerdo hace unos años, me detectaron el colesterol alto, y nuestra medicina erróneamente, y esto lo digo con toda propiedad, no quiero hablar de esto, pero pudiera, erróneamente asocia el colesterol con lo que es la arteriosclerosis. Eso es errado.
Y el colesterol es un tema que los mismos médicos que son realmente médicos, en el sentido de que son apasionados por lo que hacen y se meten en el tema del colesterol, como cualquier filósofo dicen, no entendemos. No sabemos qué está pasando, pero solo sabemos que lo que creemos no es cierto. Entonces, el colesterol no está asociado con eso. Y por supuesto, un doctor apenas me midió el colesterol y me lo vio alto. Me dijo, tienes que tomar pastillas de aquí hasta que te mueras, básicamente. Por la historia médica, no la historia médica, la historia de familiares y todo esto. Obviamente no tomé pastillas. Y bueno, quizá hable de esto en otro canal que tengo por allá abandonado. Y luego también me quisieron sacar la vesícula. Y yo, no, gracias, no me la saques, por favor. Siempre quieren echarte cuchillo o darte pastillas. Eso es lo que quieren hacer, ¿no? Está bien. O sea, si realmente mi apéndice, afortunadamente no. Si mi vesícula quiere salir, quiero llegar a ese proceso donde ya ella dice, hasta aquí llegué. Y ahí, ok, retorcido de dolor, me voy al hospital a que me echen cuchillo o bisturí. Entonces, eso es lo primero que dicen en este párrafo. Y en la otra parte dicen, muchos de tus pueblos se han dado cuenta de que existen sistemas de sanación más eficaces. Esto fue en el 81. Imagínense ahorita que estamos tan abiertos a que... o sea, sabemos cuál es que ni siquiera necesitamos... Ok, no voy a seguir hablando de la medicina. Porque sé que hay muchos doctores allá afuera escuchando. Se pueden sentir mal. Pero no. Ustedes me entienden. Si no, no estuviesen aquí conmigo. Pero, para que no se me vayan, ¿ves? Ra no excluye los alopáticos y yo tampoco, porque realmente tiene sentido utilizarlos. O sea, hay una necesidad para esta medicina, pero no puede ser el todo. Hay una mezcla entre todo esto que pudiéramos incluir, y ciertamente la medicina alopática no es que es nueva. La medicina alopática viene desde hace miles de años, pero tenía su aplicación. O sea, ¿quieres aliviar un dolor? Claro, ¿cómo no? ¿Quieres tener una anestesia para que no estés sufriendo mientras te serruchamos el pie? Hey, está bien, vale la pena. ¿Quieres, no sé, algún tipo de medicina que baje esta inflamación? También. Todo eso es alopático. Entonces, debería, como dice Ra, pero incluyendo también a las muchas otras vías de sanación. Muchas otras vías. Esto de decir que la medicina moderna es el avance más grande que hemos hecho y que todo lo demás es primitivo, es decir, yo que me sienta aquí y diga Ra es Dios, porque Ra viene de Egipto y no sabemos más nada sino de Egipto. Ra es el Dios aquí y aquí se dice lo que ellos dicen, o él dice, porque como soy hombre también tengo que decir que Ra es hombre, entonces es paternalista y todo lo demás. Entonces es tan absurdo como decir todo eso, porque no lo es. Hay muchas vías para entender todo esto. Así que bueno, ahí terminamos la parte alopática. Tenemos más que cubrir. Pregunta 16, donde dice, supongamos que se produce una distorsión corporal en una entidad concreta, que entonces tiene la opción de buscar ayuda alopática o experimentar el catalizador de la distorsión y no buscar la corrección de la misma. Puedes comentar las dos posibilidades para esta entidad y su análisis de cada camino. Rale dice, si la entidad está polarizada hacia el servicio a otros, el análisis procede apropiadamente a lo largo de la consideración de qué camino ofrece la mayor oportunidad de servicio a otros. Para la entidad polarizada negativamente, la antítesis es el caso. Para la entidad no polarizada, las consideraciones son aleatorias y, muy probablemente, en la dirección de la distorsión hacia la comodidad. Primero, el ejemplo que Don está poniendo aquí para análisis es el de una entidad que necesita tomar una decisión. ¿Okay? Y dice, ok, tengo una queja, tengo un problema, me voy con el sistema alopático o me voy con cualquier otra vía. Voy a tomarme un té de ginseng, voy a meditar, voy a descansar mi cuerpo, voy a dejar de comer toda la basura que estoy comiendo, etc. Por poner un ejemplo vago, ¿no? Entonces las posibilidades que tiene y el análisis que tiene depende de la entidad, si es positiva, negativa o no polarizada, que es la gran mayoría en nuestro planeta. Aquí voy a atar, obviamente, la actitud predatoria que tiene
en la medicina institucional. La polarizada simplemente exige, analiza en servicio a otros. Voy a poner un par de ejemplos aquí. ¿Saben esa cosa que querían que te pusieras y que no te pusiste? O que te pusiste. Bueno, eso que te inyectaron o no te inyectaron. Eso es un buen ejemplo, aunque no sea para aliviar algo. Tiene que ver con algo alopático, así que lo voy a utilizar. En ambas decisiones puedes estar en servicio a otros. Puedes haberlo hecho porque ya mi familia no me deja en paz. Me la voy a poner. O puede ser a mi familia le gustaría, me la voy a poner. O simplemente los amo y espero que me respeten, pero no me la voy a poner. Todo esto es en consideración. Servicio a otros no se refiere a darle lo que las otras personas quieren. Servicio a otros no se refiere a hacer cosas por los demás. Servicio a otros es algo que pudiéramos hablar incluso, y estoy por hacer un video de lo que es servicio a otros y servicio al yo en conceptos de la ley del uno. Ve a ver esa serie si no la has visto, porque explico bastante estos conceptos confusos. Entonces, sí, ¿qué es servicio a otros? La mejor manera que lo puedo resumir aquí es consideración de las otras personas en cualquier decisión que tú tomes. ¿Ok? Y esa consideración que realmente sea de corazón y decir, por ejemplo, en este caso que estoy poniendo, mira, yo los amo, les entiendo, y si no quieren que estén en sus casas, está bien, yo respeto eso, los adoro, yo voy a estar en mi casa si ustedes quieren, pero no tomo esa decisión porque de verdad que no me gusta. O lo hago por ustedes, o sea, está bien, o sea, cualquiera de esas decisiones. Puedo imaginarme otro ejemplo que sí tiene que ver ya con la decisión de tratarse uno mismo de manera alopática. Imagínense que yo no tengo dinero y tengo ahorros y no quiero gastar este dinero en salvarme yo porque quiero dejárselo a mi familia. Y decido ocultar mi enfermedad y todo esto y al final muero tranquilo. Eso fue una decisión en servicio a otros de no ir a la medicina alopática porque yo quería darle eso a mi familia, que era lo último que me quedaba. O por el otro lado, la verdad es que no me interesa ir a la medicina alopática. Ay, pero mi familia quiere que yo vaya para que me chequee y todo eso. Está bien, vamos a hacerlo para complacerlos y que ellos que se calmen. Eso es servicio a otros, lo haces en consideración. ¿Ves? En ambos casos. Entonces, eso es en el camino positivo. El camino negativo no me pregunten mucho porque no entiendo bien, pero es la antítesis. En ese caso, sabemos que simplemente no le interesa a nadie. No me importa quién eres tú ni nadie, yo soy el que se tiene que salvar aquí porque yo soy este cuerpo. Yo soy esta entidad. Así que así tengan que sacrificar a quien sea con tal de que yo me salve, ahí voy yo. Así que sea la medicina alopática o no, lo que sea, manténganme vivo aquí. Ese es el camino negativo. Y para la mayoría de las personas que no están polarizadas, porque es la gran mayoría de nuestro planeta, cambiando, ojo, está en constante cambio, como ya hablamos en la sesión pasada con la población que está viniendo ahorita de cuarta densidad. Para ellos la decisión puede ser aleatoria, quiere decir que no tiene que ver con una consideración a los demás o al ser mismo, sino que puede ser una o la otra, y probablemente en la distorsión o hacia la distorsión de comodidad, que es lo que, como dije, es la actitud de aprovechamiento que tiene la institución médica de decir, vamos a darte comodidad. Esa depresión que tiene, acabamos de inventar una pastilla que es buenísima para eso. ¿Okay? Tienes depresión y pensamientos suicidas, te vamos a dar esta pastilla que tiene el efecto secundario de que te quieras suicidar y que también quieras caer en más depresión, pero tiene la posibilidad de que te ayude también. De verdad, o sea, ¿por qué? A mí me llamó mucho la atención cuando llegué aquí a Estados Unidos y vi propaganda, nosotros decimos comerciales propaganda, no sé en otros países, pero es muy apropiado porque los comerciales son propaganda para vender medicina. Eso me pareció tan absurdo. ¿Por qué? Si en mi país medicina es cuando estás mal. Y también, o sea, no es algo que se ofrece públicamente así para la venta. Es extraño, muy extraño para mí eso. Pero aquí es donde tenemos en la institución
de salud o sea, central, digamos, donde se toman las decisiones y todo lo demás, porque Estados Unidos es tan avanzado científicamente. Entonces, todo esto forma parte de lo que es la dirección de la comodidad, que la gente quiere mantenerse cómodos, que no les esté pasando nada y no enfrentarse con ese lado oscuro que todos tenemos y decir, te acepto, lo que sea que eres, cuerpo, te acepto. Paso a otra línea de preguntas que son un poco más ligeras. Pregunta 17, donde dice, el doctor Monroe, según comprendo, trajo aquí el otro día un molde de pie grande de 4 dedos. ¿Podrías decirme qué forma de pie grande era ese molde? Y aquí viene Radice decir, sí, podemos. Noten cómo... Esto es demasiado gracioso, ¿verdad? Para mí. Ra estaba muy dispuesto a hablar de los otros temas, pero en cuanto Don habla de los pies grandes, le da una respuesta corta y sucinta y dice, sí, podemos decir. Don le dice en la pregunta 18, sé que carece totalmente de importancia, pero como servicio al Dr. Monroe pensé que debía preguntar eso. Ra le dice, esta entidad formaba parte de un pequeño grupo de formas de pensamiento. Ra, demasiado bueno cuando no quieren hablar de algo. Don continúa y dice, también preguntó y sé que no tiene importancia porque no se habían encontrado restos. ¿Por qué no se habían encontrado restos de pie grande? Es decir, después de que las entidades de pie grande hubieran muerto en nuestra superficie, había preguntado por qué nunca se habían encontrado restos de estas entidades. ¿Podrías responder esto por él? No tiene ninguna importancia, pero solo como un servicio a él lo pregunto. Don es el mejor. Don es el mejor. ¿Cómo lo amamos? Ra responde, puedes sugerir que la exploración de las cuevas que subyacen en alguna de las regiones montañosas de la costa occidental de tu continente ofrecerá algún día tales restos. No serán generalmente comprendidos si esta cultura sobrevive en su forma actual el tiempo suficiente, en tu medida del tiempo, para que se produzca este vórtice de probabilidad-posibilidad. Hay suficiente energía para una consulta completa más en este momento. A mí particularmente me da risa imaginar que la conversación se desarrolla así. Obviamente Ra no quiere evadir la respuesta, pero no sé, para mí uno empieza a ver la personalidad de Ra al no querer hablar de algunos temas. Como que estamos hablando no sé, de la filosofía del ser y lo que significa esta realidad, y de repente alguien pregunte, mira, y entonces es verdad que nos están controlando a través de una computadora en la luna, y uno se siente así como que, no, ¿puedes hablar de eso? No, no quiero. Podemos, pero no quiero. Estamos hablando de otra cosa. Lo de la computadora en la luna es cierto. O sea, no es que es cierto, ojo, no sé, de repente. Pero es cierto que es una teoría que se ha hablado. Las teorías conspiradoras son, son lo mejor. Son fantásticas en ambos sentidos. Ahora, ok, la pregunta tenía que ver con los pies grandes, de los cuales hemos hablado ya bastante. Son de Maldek, etc. No voy a recapitular eso porque, así como Ra, no me interesa mucho hablar de eso. Pero lo que Ra sugiere aquí es que posiblemente explorar las cuevas que están en las regiones montañosas del occidente de aquí de Estados Unidos posiblemente ofrecerá tales restos. O sea, que vamos a encontrar pie grandes ahí. Dice que para todas las personas que están pendientes de pie grande, ¿okay? Si encuentran información de algo del occidente, considérenla bastante válida. Sin embargo, Ra dice que esto no será generalmente comprendido si esta cultura, y yo creo que se refieren a nuestra cultura, no a la cultura de los pies grandes, pero pudiera ser, si nuestra cultura sobrevive en su forma actual del tiempo suficiente, o el tiempo suficiente, para que se produzca este vórtice de probabilidad-posibilidad, que para mí indica que es la posibilidad de encontrar estos restos de estas civilizaciones, de repente de pie grandes que existían ahí. Así que
no hay más nada que decir. Ra dice que hay suficiente energía para una consulta completa más en este momento, y yo, habiéndome pasado de la hora y habiendo hecho una encuesta reciente donde la mayoría de ustedes dijeron que me pasara de la hora, que no había problemas, digo que hay suficiente tiempo para una consulta más, y es la que voy a cubrir ahorita. Cuando Don pregunta en la pregunta 20, en los ejercicios de sanación, cuando dices examinar las sanaciones del cuerpo, ¿te refieres a las sanaciones? Me corrijo yo. Don pregunta, ¿te refieres a las sensaciones de que dispone el cuerpo a través de los 5 sentidos o en relación con las funciones naturales del cuerpo, como el tacto, el amor, el intercambio sexual y la compañía? ¿O estás hablando de algo completamente o totalmente distinto? Ra le dice, el interrogador puede percibir su complejo corporal en este momento. Está experimentando sensaciones. La mayoría de estas sensaciones, o en este caso casi todas, son transitorias y sin interés. Sin embargo, el cuerpo es la criatura de la mente. Ciertas sensaciones tienen importancia debido a la carga o el poder que siente la mente al experimentar esta sensación. Esta pregunta no es larga, pero son 3 párrafos y voy a ir parte por parte. Porque aquí estamos entrando en la discusión fascinante de lo que es la mente y el cuerpo. En cómo el cuerpo manifiesta la mente. O sí, la mente está manifestando el cuerpo, por ende el cuerpo manifiesta, es una parte física de la mente. Cada uno de nosotros somos nuestra mente en apariencia. Y por supuesto en sensaciones, que es lo que estamos hablando aquí. Ra no responde directamente lo que es la respuesta de Don, que si se refiere a lo que es el tacto, las relaciones sexuales, la interacción social, etc. O si se refiere a los 5 sentidos como tal, sino que va directamente a lo que es la mecánica entre la mente y el cuerpo. Puede ser a través del tacto, las relaciones sexuales o la necesidad sexual, y lo demás, o puede ser, y obviamente tiene que ver con los sentidos, más que nada la sensación interna del cuerpo, porque podemos decir que estoy viendo mi dolor o sintiéndolo, es de un sentido o del otro. En realidad no sé, es una sensación mucho más profunda. Y en esencia lo que pasa es lo siguiente: nosotros seguimos pensando con una mente occidental de que tenemos un cuerpo que estamos sintiendo. No. Tenemos una mente que estamos sintiendo. Eso tiene mucho más sentido, ¿verdad? Tenemos una mente que estamos sintiendo. Y la sentimos gracias a que el cuerpo está manifestado. Entonces nosotros, al sentir nuestra mente a través de las sensaciones que percibimos, podemos decir, ok, esto es parte de mi mente. El dolor, la queja, lo que sea que se manifieste es parte de mí. Es parte de mi mente. Hay algo en mi mente que está que se está manifestando así, como un dolor. El dolor no es bueno ni malo, simplemente es una manifestación, es una intensidad energética. Y ciertamente esto tiene que ver con traumas pasados, etc. No específicamente, así que aquí no me quiero ensuciar las manos con consejo médico ni nada de esto, o ni siquiera consejos médicos, sino consejo de sanación energética. Pero ciertamente muchos de los problemas que tenemos tiene que ver con nuestra asociación mental hacia situaciones, experiencias, etc. Entonces, ok, casi todas son transitorias y sin interés. Aquí está llevando a que Don, por ejemplo, analice sus sensaciones. Y dice, ok, la mayoría, por ejemplo, si yo me toco el dedo, o la frente, o los cabellos, lo siento, pero ya, o sea, son transitorias y no tienen interés para mí. Pero, por ejemplo, digamos que yo sufro de dolores de cabeza o de dolor de espalda, lo cual es mi caso. En ese caso yo tengo que analizar y ver qué es lo que está pasando, qué pasa con mi mente, ¿no? Pero Ra hasta ahora está indicando eso. Dice, el cuerpo es la criatura de la mente. Ciertas sensaciones tienen importancia debido a la carga o el poder que siente la mente al experimentar esta sensación. Evidentemente hay dolores que a veces tenemos de súbito. De repente nos viene, a todos nos ha pasado. Tenemos un dolor ya sea en la espalda, puede ser, o puede ser de cabeza, o puede ser de un órgano, y no tenemos idea. Viene y se va.
Puede pasar unas horas, un día, 7 días, no sé. Pero se va. Y no tenemos... O sea, tiene una carga intensa, notoria, pero luego se va. De la misma manera, estas cargas cuando son constantes, cuando vemos que es algo crónico, cuando tenemos una enfermedad crónica, eso obviamente es parte de nuestra mente que está siendo manifestada ahí. Ahora, ¿qué más dice Ra aquí? Dice, por ejemplo, en este nexo espacio-tiempo, una sensación lleva una carga poderosa y puede ser examinada. Esto es con respecto a Don, al interrogador. Se trata de la sensación de lo que llamas la distorsión hacia la incomodidad debido a la posición encogida del complejo corporal durante este trabajo. Al equilibrarlo, se explorará esta sensación. ¿Por qué es poderosa esta sensación? Porque ha sido elegida para que la entidad pueda servir a los demás en la energización de este contacto. Entonces, aquí pone de ejemplo Don, que tiene una incomodidad por haber estado encogido en esta posición, y eso es porque esta sensación es algo que Don eligió para poder ayudar en el contacto, a energizar este contacto con el aporte que le estaba haciendo, que eran las preguntas, que era el conocimiento. O sea, Don era la parte intelectual aquí. Entonces tiene que ver con eso. ¿Cómo? Eso depende de Don analizarlo y saber el por qué sentía esa incomodidad al estar encogido mientras estaba sentado ahí por 1 hora, así como yo estoy aquí sentado por 3 horas cuando grabo. Y esto es lo que invita, o sea, a Ra a reflexionar qué es lo que causa esto, qué es lo que está moviendo el cuerpo a sentirse así, y a equilibrarlo, porque dicen, al equilibrarlo se explorará esta sensación, o sea, la vas a sentir. Por último, dicen, cada sensación que deja el regusto del significado en la mente, que deja el sabor dentro de la memoria, deberá ser examinada. Estas son las sensaciones de las que hablamos. Entonces, estas son para mí las sensaciones que tienen una impresión duradera en nosotros, y decimos, por ejemplo, yo tengo un dolor desde hace aproximadamente 1 o 2 años en el lado derecho de mi espalda. Y es un dolor constante. Sé que son los nervios, no es muscular, y es algo en mi columna vertebral. Y tengo entendido claramente que se debe a mi estabilidad, porque eso es lo que me ha venido, eso es intuitivo. Eso no quiere decir que si tú tienes un dolor de espalda es por tu estabilidad, puede ser, pero es lo que a mí me ha venido en simple intuición, por mi estabilidad en la vida, de sentirme estable en lo que estoy haciendo, lo que hago, y que no hay variación en mi vida. Eso es algo que yo he podido reconocer y está ahí, y lo percibo, ¿no? Entonces es una cuestión de uno vivir con eso y decir, si esto es crónico, es parte de mí y tengo simplemente que dejarlo fluir de la manera como sea, porque no se trata de que, no, es que ya yo sé qué es esto y ya te sanas, al menos no en mi caso, sino que es algo que tú dejas que la realidad te entregue aquello que necesitas para que eso vaya sanando. O puede ser también, en caso de que no sea eso, y por eso es que yo no le presto tanta atención ni estoy preocupado por querer sanarme, puede ser una decisión preencarnativa. Como hace tiempo expliqué que mi dolor de espalda, una vez más, ahora en lo que es en la parte lumbar, para mí fue algo que me sacó de lo que era la competencia de... les juro que no tengo la palabra en español. Renato, sé que andas por ahí, me vas a decir algo, pero me va a parecer completamente forastera la palabra. Pero es... ahora se me olvidó en inglés también. Powerlifting, levantar pesas, como no es peso olímpico porque esa es otra categoría, pero levantar simplemente bastante peso por la diversión de poder levantarlo. Y eso me debilitó, por supuesto, y no pude continuar en mi categoría, y lo dejé de hacer porque me estaba molestando demasiado. Entonces eso para mí fue ya sea una decisión preencarnativa para ponerme un límite ahí,
o para poder, digamos, en algún momento el catalizador me llegó como para que yo dejara de hacer eso y me enfocara en algo un poco más productivo que hasta ahora no sé qué es. ¿Qué estaría haciendo? Entonces, sí, hay que prestarle atención a aquellas cosas que pasan en el cuerpo y decir, ok, esto es un mensaje, esto es simplemente esto, y vivirlo. No soy el más adecuado para poder explicar que si tal dolor de cabeza, la migraña, el dolor de espalda, las rodillas, que si tienes un órgano, todo eso, la verdad es que no estoy capacitado para eso. Pero lo que sí estoy capacitado es para las conclusiones. Así llegamos ya al final de lo que es esta sesión. Y no hay más nada. La última pregunta es que si hay algo que se puede hacer. Y todo está bien, como siempre. Ra en sus respuestas. No hay nada especial. Simplemente que continúen con los alineamientos. Y sabemos que los alineamientos se refieren al tipo de preguntas. De repente porque preguntaron por Pie Grande. Y a Ra no le interesa hablar mucho de eso, sino de evolución espiritual, del conocimiento del yo, del creador, de la realidad, de cómo es esta belleza de ilusión que estamos viviendo. Entonces, aquí hablamos de dos cosas. En la parte de los biorritmos, como ya dije, es algo interesante. Me parece que se pudiera utilizar como algo ahí para echarle un vistazo a cómo están los ciclos y todo eso. Por cierto, para los que no lo saben, en mi curso del Camino Directo, cuando decidí sacarlo, es increíble. No sé por qué me dio por revisar, porque ese día sentí una sensación enorme cuando al fin lo puse a público para que la gente pudiera suscribirse. Si estás interesado, que yo sé que estás interesado, ve al el vínculo que tengo aquí abajo para que vayas y te suscribas. Es un curso lo mejor que pude haber hecho, de verdad, para poder enseñarte quién eres. Esto me va a tomar toda la vida y lo voy a hacer con todo gusto, pero este es el primer paso que estoy dando en eso, así que aprovecho para decírtelo. Y en ese día, casualmente, no sé por qué me dio, debe ser porque estaba leyendo la sesión 64 y dije, voy a revisar cómo está mi gráfica. Mi gráfica ese día estaba con todos. Lo voy a poner aquí para que vean, simplemente. Todos mis ciclos estaban en el tope, por alguna razón. No lo sé. Y eso me fascinó. Cuando lo vi, esos fueron los días que dije, ¿por qué me siento tan bien? Yo no sé cada cuánto tiempo pasa esto, pero todos mis ciclos estaban llegando al tope. O sea, estaban en esa parte perfecta. Así que el lanzamiento de mi curso, de alguna manera, eso fue una sincronicidad que me dejó extasiado, de verdad. Porque de verdad es de corazón la enseñanza más pura que les puedo dar. Más allá de la ley del uno, del no dualismo o el budismo, es simplemente o sea, con esto simplemente puedes vivir tu vida tranquilo. Pero los biorritmos pueden ser interesantes en algunos casos. Fíjense, yo no me guié para eso, o sea, simplemente, bueno, pasó. Pero no sé qué otra utilidad pueda tener, de repente monitorear algún trabajo de... Pero eso quiere decir que no vas a meditar sino nada más esos días. No. Que no vas a hacer un trabajo místico sino esos días. No. Que no vas a hacer ningún ejercicio físico porque... No sé. Simplemente no me parece tan importante. Y como ya dije, o sea, hay muchas cosas que nos distraen y que creemos. Así como Don preguntó 2 veces ya. Primero preguntó que si tenían que hacer mejor las sesiones durante esos días y Ra le dijo no. Y después en esta sesión preguntó así como que, entonces es mejor trabajar en estos días. Y Ra le dijo, no. Sí tiene su relevancia, pero hey, o sea, es como esperar todos estos portales, una vez más hablando del New Age, estos portales que se están abriendo y en ese momento es que va a pasar algo. Portal 22222 de los 2 a las 2:22 de la mañana. No, o sea, son interesantes, son cosas que sí están pasando, las alineaciones cósmicas y todo lo demás, pero yo siento que esto deja siempre un sabor de boca desabrío, fallo, ausente, y por eso yo no presto mucho interés. Pero hay personas que de repente se emocionan con todo esto, así que
Seas quien sea, ahí tienes en la descripción también cómo, cómo sacar tu gráfica ahorita. Y en cuanto a la medicina alopática, solamente puedo decir que sigan su corazón en todo. Sigan en lo que ustedes crean que es eficiente. Pero no se cieguen a la realidad. La realidad es la realidad. O sea, esto está diseñado simplemente para... No es que está diseñado, es su propósito. Es como la ciencia que su propósito, la ciencia materialista, su propósito es buscar la materia, la cual nunca han encontrado, nunca van a encontrar, pero ese es su propósito. Y está bien. O sea, sigan buscando. Ya encontraron las partículas subatómicas y las partículas subcuárquicas, etcétera. O sea, sigan jugando con la energía. Sigan moviendo el agua para ver en qué punto se va a congelar. Entonces, con eso en mente, cada quien decide. Yo decido terminar esta sesión ahorita. En la sesión 65 no tengo idea de lo que vamos a hablar. Ya veremos, pero como siempre está cargada de buena información. No tengo más nada que decir, sino como ya saben, los quiero mucho. Gracias Jesús por eso. Y no tengo... Sí, no tengo más nada que decir. Eso es todo, ¿verdad? Gracias, gracias y gracias. Y nos vemos en la sesión 65. Chao.